le trajimos un tema siempre novedoso, porque estamos, gracias a estos temas de los miércoles, estamos recorriendo la Biblia. Nunca habíamos estudiado nada de los libros de los reyes. ¿Vieron? Entonces, hay dos libros de los reyes. Uno le podemos llamar Primera Reyes y el otro Segunda Reyes. Y Crónicas. Y después hay dos libros más de los reyes, Sí, que es Crónicas, que es Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Entonces tenemos Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas y Segunda Crónicas, son libros de los reyes. Y acá vamos a ir a la segunda de los reyes, Segunda Reyes, capítulo 6. Buscamos Segunda Reyes, capítulo 6, y lo voy a poner antes que Ada lea, lo voy a poner en contexto porque la lectura va a ser extensa. Extensa quiere decir larga, ¿no? Va a ser larga. Entonces, Segunda Reyes, capítulo 6, márquense ahí en su Biblia, vamos a leer del 8 hasta el 23. Del 8 hasta el 23. Pero primero los voy a poner en autos, los voy a contextualizar. Era una época donde en Israel había profetas. Profetas. Estaba el más importante de todos los profetas, que fue Elías. Elías. Acuérdense que Jesús lo comparó a Juan el Bautista con Elías. Porque hablaban de que Elías tenía que venir antes del Mesías. Eso decía la Torá, el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, Elías ya vino. Y mayor que Elías todavía, que Juan el Bautista. Entonces, Elías fue el grande, digamos, el profeta, uno de los más grandes. Y Elías formó a un sucesor, un hijo espiritual, que se llamó Eliseo. Acuérdense, Elías formó a Eliseo, que fue su hijo espiritual. Y Eliseo intentó formar a su sucesor, que se llamó Giesi. Giesi se escribe con G. Giesi como suena, pero con G, Giesi. Ese era el discípulo de Eliseo, y Eliseo lo estaba intentando formar para que él sea su sucesor. Interesante que después ustedes lean la historia, por qué Giesi no pudo ser el sucesor y cómo terminó. Y cómo terminó Giesi y toda su descendencia. No obstante, acá estamos en ese proceso donde está Elías y le llama a su criado. Cuando la Biblia le llama criado, no es decir que lo crió, quiere decir, criado se le llamaba a los sirvientes. Entonces, los discípulos que alguien estaba formando se les llamaba criado, ¿por qué? Porque servían al profeta mientras aprendían. Eran los que estaban con el profeta sirviéndolo mientras aprendía, por eso la Biblia, ustedes van a ver que dice que era el criado de Eliseo, se llamaba Giesi. Resulta que estaban en una guerra contra Siria, Israel contra Siria, Siria contra Israel, Israel contra Siria, y resulta ser que pasó algo muy interesante de tener en cuenta como para contextualizar. El rey de Siria se reunía en la mesa donde armaban toda la estrategia de la guerra, Estrategia militar. toda la estrategia militar, cómo emprender las batallas, cómo Parar al ejército. Emboscar al ejército de Israel, cómo atacarlo, cómo vencerlo. Y el Espíritu Santo de Dios, le revelaba al profeta lo que hablaba, esa intimidad del rey de Siria. Lo que ellos hablaban en secreto, el Espíritu Santo se lo revelaba a Eliseo, que vivía ahí en una montaña, como en Cosquín más o menos, bueno, como el pan de azúcar de Cosquín. Entonces, cada vez que se reunían para armar la estrategia, el Espíritu Santo se lo revelaba a Eliseo, y Eliseo corría y se lo decía
al rey de Israel. Ese era el tema. Entonces el rey de Israel, obviamente, si tenía que pasar por un lugar donde lo estaban por emboscar, no pasaba por ahí. Si tenía que hacer tal cosa, estaba prevenido y no lo hacía. Entonces el rey de Siria dice: ¿quién es el espía que está entre nosotros acá, que va y le cuenta al rey de Israel las cosas que nosotros hablamos? De eso se trata acá. Entonces alguien le dice: no hay ningún espía acá, le dice uno, no hay ningún espía acá. Lo que está acá es el Espíritu de Dios que va y le revela al profeta Eliseo todo lo que nosotros hablamos en secreto. Entonces al rey de Siria se le ocurre una brillante idea. ¿Qué hay que hacer con ese profeta? ¿Qué se les ocurre? Bien. Esos gestos. Eso. No había revólver todavía, Maricruz. Todavía no había revólver. ¿No? No. Eso. Le cortaron la cabeza o algo parecido. No sabemos qué porque no pasó. Entonces, ¿qué manda? Todo un ejército, que ya vamos a ver qué ejército, a que rodeen ese monte donde vivía arriba de esa montañita estaba la casa del profeta, a que lo rodeen a la noche y en el día suban y lo liquiden al profeta y a Giesi. Bueno, ya que estaba, no va a quedar el criado, ¿no? También liquidaban a Giesi. Ese es el desarrollo de esta historia, es el contexto para que ahora entendamos lo que va a leer Ada, para que contextualicemos qué hizo el rey de Siria, qué hizo el rey de Israel, qué hizo el profeta Eliseo, qué hizo Giesi, El criado. el criado. Ahí tenemos todos los personajes que vamos a individualizar y analizar qué hizo cada uno y vamos a sacar una enseñanza espiritual para nosotros. Este es el desafío para esta tarde. No va a ser fácil, por lo menos para mí no va a ser fácil, que soy el que lo voy a tratar de concretar, pero si me prestan atención y me ayudan, aunque sea con sus oraciones, vamos a tratar de sacar alguna conclusión. Entonces, Ada dijimos, Segunda Reyes 6, del 8 al 23. Bien, dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van para allá. Entonces el de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que el profeta está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ¡ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Yahweh, que abras sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno
de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahweh y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Dios los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y él los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Yahweh, abre los ojos de estos para que vean. Y Yahweh abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Cuántas cosas que nosotros no haríamos igual, ¿no? Principalmente esto último. No está alineado con lo que la lógica nos indica. Que un ejército enemigo esté rodeándote para liquidarte y vos los venzas y digas: no, ahora háganle un banquete y que se vuelvan a su casa. Bueno, esta historia del Antiguo Testamento nos brinda 7 personajes. A Maru, que le gusta este análisis, va para ella. 7 personajes principales, 7 principales, porque debe haber un par de ejércitos ahí donde hay más personajes, pero 7 principales. Por supuesto que la persona principal de la historia es Dios, es la principal persona de la historia. Pero los personajes principales que vamos a considerar en esta enseñanza son los 7. A ver, primero, la nación de Israel. Segundo, el rey de Israel. El tercero es el varón de Dios, se le llama varón de Dios, es el profeta, es Eliseo. El cuarto es el que servía al varón de Dios, o sea, el criado, Giesi con Z, con G y con Z. A ver, 1, 2, 3, 4. El quinto serían los sirios. Sexto, el rey de Siria. Y séptimo, los siervos del rey de Siria. Entonces vamos a ver qué representa, para nuestra enseñanza, qué representa cada uno de estos 7 personajes. Porque cada uno de los 7 personajes, o en algunos casos son grupos, representan a alguien. En primer lugar, Israel representa al pueblo de Dios de todos los tiempos. Y ahí no tenemos duda. Israel representa al pueblo de Dios no solamente de aquella época, sino de todos los tiempos. Nos representa a nosotros en este momento, que somos parte del pueblo de Dios, de la congregación de Yahweh. En segundo lugar, el rey de Israel representa, yo le diría a los, vamos a llamarle, bien, le vamos a llamar bien, a los líderes, responsables de conducir al pueblo de Dios. Ustedes dirán: ¿quiénes son los líderes? Y serán los líderes ustedes que se están capacitando para ahora, para esta nueva etapa que han comenzado, sin mí obviamente, y que han comenzado y van a ser los líderes de esa plantación, siempre los líderes en todo tiempo. Y la Biblia les llama pastores porque son los que toman la responsabilidad de cuidar, alimentar y buscar a la oveja perdida. Entonces, el rey de Israel representa eso, a esos pastores, esos líderes responsables por conducir al pueblo. En tercer lugar, el varón de Dios, Eliseo, representa a todo aquel que está en la presencia de Dios y recibe revelación.
acá están todos ustedes, ¿eh? Y todos los que están en la presencia de Dios y reciben revelación. Más de un año recibiendo revelación de Dios. Eso era el tercero. En cuarto lugar, el que servía al varón de Dios, o sea, el criado, Giesi, representa a todos aquellos que anhelan servir a Dios, que se están capacitando, que se están preparando, porque anhelan servir a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Giesi, el criado, se estaba capacitando con Eliseo para sucederlo. Que sigue, 1, 2, 3, 4, 5. En quinto lugar, el rey de Siria representa a Satanás. Si ustedes quieren describirlo como sería el nombre, es Ha-Satán, H-A, Satán. El adversario. Ja es él en hebreo y Satán adversario, el adversario. Traducido al castellano como Satanás. El sexto sería ahora, el sexto, los siervos del rey de Siria representan a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Se acuerdan del texto? Cuando dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí voy, Hernán, déjame decir el séptimo. Y los sirios representan a las huestes espirituales de maldad que acabamos de hablar. Hernán. Sí, perdón, Horacio. No, que el orden es, me parece que falta uno. A ver si me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, a ver. 1. En el orden que primero los nombraste, digo, primero estaban el siervo de Arriba de Eliseo. todo, lo primero, 7. A ver, primero la nación de Israel. Segundo, el rey de Israel. Tercero, el varón de Dios, Eliseo. Cuarto, el que servía al varón de Dios, o sea, el criado Giesi. Quinto, los sirios. Sexto, el rey de Siria. Y séptimo, los siervos del rey de Siria. Los sirios faltó. Ah, me faltó decir los sirios. Bueno, 2, 3, 4, 5. El quinto, los sirios. Ahí está, ok. Ahí estaba el rey de Siria. Claro, Cuando- el quinto, los sirios. Sexto, el rey de Siria. Y séptimo, los siervos del rey de Siria. ¿Y los sirios a quién representan? El quinto, 1, 2, 3, 4, 5. A las huestes espirituales de maldad. Lo dijiste a lo último. Sí. Ah, lo último, Ahí ok. Sí. está el problema. Cuando lo Le desarrollaste, cambiaste el orden. cambió Le el orden. cambié el orden. En lugar Sí. de ponerlo en el quinto lugar, Lo pusiste 7. Lo puse 7. Era Sí. para ver si están atentos. Bien, gracias por el dato. Así lo corregimos para Qué la próxima. bárbaro, qué equipo, qué equipo. Bien despiertos, bien despiertos. Vos. Veo, mirá qué interesante. Darío tomando con un vaso, Horacito masticando y Adrián, para no ser menos, se está comiendo un lápiz. Un lápiz. Esto está perfecto. Está Cada perfecto. uno come lo que, Lo que puede, lo que puede. Y Cada uno come lo que puede. yo nada, y Hernán tampoco, así que bien. Entonces, nuestra enseñanza de hoy va a estar focalizada en, ¿quién les parece? En el que servía al varón de Dios, en Giesi. En Entonces, Giesi. hoy vamos a enfocarnos en Giesi. El criado de Eliseo. ¿Por qué? Porque es quien nos representa a nosotros. ¿Levantaste la mano, Hernán, o es el que me quedó grabado del anterior? No. Ok. Bueno, es Giesi, que es quien representa a todos aquellos que anhelamos servir a Dios, ¿sí? Que se estaba capacitando para servir a Dios. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿cuántos años hacía que el siervo de Eliseo estaba con Eliseo? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Que estaba con Eliseo escuchándolo hablar, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Escuchándolo hablar, viéndolo obrar, pertenecía al pueblo de Dios, pero su fe aún no había crecido lo suficiente como para tener una verdadera convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11.1, que dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No la tenía Giesi, la convicción de lo que no veía. Se manejaba sobre
lo que él veía. Y le daba un susto bárbaro, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuántos meses hace que estamos juntos? Unos cuantos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos predicado mutuamente la palabra de Dios? Hemos visto el obrar de Dios, hasta en milagros lo hemos visto, de sanidades y demás. Y lo que nos podemos preguntar para empezar es ¿qué tamaño ha adquirido nuestra fe en todo este tiempo? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, nos preguntamos eso. ¿Qué tamaño ha adquirido nuestra fe? ¿Hemos llegado a ser vencedores? ¿Hemos logrado vivir en victoria? ¿O hemos ganado algunas batallas y perdido la mayoría? Entonces, me gusta el versículo 8, que tiene relación con 1 Pedro 5:8. El versículo 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y 1 Pedro 5:8 dice que Satanás tiene guerra contra Dios. Por eso quiere devorar a su pueblo. A ver, ¿quién lo tiene ahí? 1 Pedro 5:8. Así no se adormecen. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es interesante que la guerra, hay una particularidad de la guerra como se desempeñaba en aquel momento, se desarrollaba en aquel momento, creo que es igual ahora. No se crean que el rey, que era el capitán del ejército, el general del ejército, el rey, iba a la guerra. El único que hizo eso, al principio era el rey David, hasta que la gente misma, los soldados mismos que lo cuidaban, le dijeron, si te llegan a matar, nos quedamos sin rey. El ungido de Dios va a ser muerto, entonces no salgas más con nosotros a la guerra. Pero ningún rey salía a la guerra. En realidad lo que peleaban es soldado contra soldado. Eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso dice la Escritura que en esta guerra espiritual, Satanás no se quiere devorar al rey, porque Satanás con Dios no puede. Entonces la guerra de Satanás contra Dios es tratar de devorarnos a nosotros, a su ejército. Por eso le decíamos recién de Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las derrotas y las victorias también se obtienen a ese nivel. Toda derrota y toda victoria en nuestra vida se obtiene a nivel espiritual. Y usted dice, no, porque lo que me pasó fue tal cosa, y como me decía un pastor la otra vez que le habían rechazado cheques por más de $1.000.000 y no había manera de encontrar al firmante, le parecía que la victoria o la derrota o esa derrota era en el plano, acá en la tierra, y no era en el plano material. Había una manifestación en el plano material, pero esa victoria o derrota es de una lucha que nosotros sabemos que se desarrolla en el plano espiritual. Él lo entendió. Él entendió después del tiempo y el Señor lo bendijo. No recuperó nunca más esa guita, pero la empresa le anduvo bien y Dios lo bendijo cuando él entendió qué es lo que había producido del plano espiritual esa consecuencia en el ámbito material. Entonces, siempre, para obtener victoria, es necesario recibir revelación en el plano espiritual para ver cuáles son nuestras armas espirituales. Acuérdense, armas espirituales. A ver, vamos, buscamos. A ver que lo encuentra Lorea. 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta que vivimos en este mundo de carne y hueso, este mundo material, este mundo donde tenemos necesidades físicas, la panza necesita alimentarse,
necesitamos un techo, necesitamos vivir, necesitamos salud, necesitamos, pero acá está diciendo algo interesante, alineado con lo que estamos estudiando. Aunque vivimos todavía en este cuerpo mortal, imperfecto, débil, sujeto a diversas necesidades, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, leía Hernán recién, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces necesitamos aprender a ver lo que no se ve con los ojos físicos. Esto es lo que quiero decir hoy. Giesi tuvo que aprender a ver lo que no se ve con los ojos físicos. Si ustedes ven en Hebreos 11:27, a ver quién tiene Hebreos 11:27. ¿Estará? Está hablando de Moisés. Está hablando de Moisés. Acuérdense que el capítulo 11 de Hebreos es el que habla de los héroes de la fe. Varias veces leímos algunos versículos de Hebreos. Todo Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. ¿Y acá está ya hablando? está hablando acá de Moisés. Bien. ¿Qué dice 11:27? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Es una cosa muy... Es tremendo ese texto. Moisés hizo una cosa muy temeraria. Tremendo. Si ustedes se ponen a pensar, un tipo que hace 40 años se había ido de Egipto, tuvo 40 años cuidando ovejas en el campo, y volvió a Egipto y se fue a enfrentar al faraón. Y le dijo, así dice Yud-Hei, Vav-Hei, nuestro Dios, deja ir a mi pueblo para rendirme culto Para que me sirva. y para que me sirva, deja ir a mi pueblo. Al faraón. Es como que vos te vayas a enfrentar hoy, bueno, pobre muchacho, ¿no? A Joe, allá al norte, A Joe Biden. y le digas, dale la residencia permanente y la ciudadanía a todos los mexicanos que están acá en este país. Te saca patada el viejo. Entonces, y eso que es viejo. Yo no creo que el faraón haya sido viejo, tiene un ejército impresionante. Y este va y se lo enfrenta y sale, y prueba de que fue temerario lo que hizo es que después salió el ejército, el faraón con todo el ejército atrás de ellos para alcanzarlos y liquidarlos a todos. Porque quedaron encerrados entre el ejército del faraón incluido, y el Mar Rojo. No había escapatoria. Cuando uno contextualiza, a mí me emociona contextualizar porque veo la escena y veo la fe de la persona. Por eso cuando dice por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ojalá eso se nos haga revelación a nosotros cuando estamos en grandes dificultades y estamos con el Mar Rojo adelante para ahogarnos y un ejército atrás para matarnos y no tenemos escapatoria y nos podamos sostener como viendo al invisible, como viendo a Dios, como le pasó a Giesi, que ahora lo vamos a ver. Dice la historia que el rey de Siria preparaba la estrategia para derrotar a los hijos de Israel y el profeta Eliseo se lo decía al rey de Israel. Te revelaba el plan. Le revelaba el plan. Otra vez el rey de Siria preparaba trampas para vencer a los hijos de Israel, y otra vez el profeta Eliseo se lo revelaba al rey de Israel. ¿Saben qué pasaba? El profeta de Dios se movía en un nivel espiritual de revelación que le permitía conocer las estrategias del enemigo. Un nivel espiritual de revelación. Y mediante su advertencia liberar al pueblo de la derrota y de la destrucción. Pero este no es el propósito de este estudio, ahondar la función del profeta, ni el nivel espiritual en que se debe mover para recibir la revelación necesaria para que el profeta pueda cumplir su función. No voy a hablar del profeta, sino que el foco que estamos considerando está centrado en aquel que anhela llegar a servir a Dios, aquel que anhela llegar a servir
a Dios. Aquel que habita con el profeta, que está aprendiendo del siervo de Dios y anhela en algún momento llegar a servir a Dios. Giesi, el criado, que es quien debe aprender a ver lo que no se ve con los ojos de la carne, sino con el Espíritu y en el Espíritu. Con el Espíritu, en el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 11 que leía al principio, que entonces el rey de Siria se enojó y dijo, ¿quién de los nuestros es espía? ¿Quién de los nuestros nos está traicionando? Acá hay un infiltrado, para nosotros que vemos las películas yankees. Como James Bond, ¿vieron? Que siempre había algún espía infiltrado. Sí, a Lada le gusta James Bond. Me encanta James Bond. Entonces, siempre un espía dice Lada infiltrado. Bueno, yo hablaba de División Miami, alguna vez tampoco más. Ah, no. 007. Bueno, por eso dijo que el corazón del rey de Siria se turbó. Y los llamó a todos y le dijo, muchachos, ¿no me diréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es espía? ¿Quién pertenece al otro bando y lo tenemos infiltrado acá adentro? Y el versículo 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Hay algo que Dios no conozca de nuestra vida? ¿Hay algo que Dios no conozca de nuestros problemas? ¿Hay algo que Dios no conozca del corazón de aquellas personas que en algún momento nos hacen sufrir? Sea patrón, sea amigo, sea, no sé, el vínculo que ustedes quieran. ¿Hay algo que Dios no conozca del corazón, de lo más íntimo de los pensamientos de cada persona? Entonces, la revelación se recibe directamente de Dios a través de su Espíritu Santo, de espíritu a espíritu. Por eso Juan 16:13, Jesús dijo, ¿qué dijo Juan? ¿Qué dijo Jesús en Juan 16:13? Alguien que busque. Juan 16:13. Muevan los deditos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren la relación que tiene siempre el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Eso siempre decimos, si no conocemos el Antiguo Testamento, jamás vamos a entender el Nuevo Testamento. Jamás vamos a entenderlo a Jesús desconociendo el Antiguo Testamento. Si quieren ahí, ya que estás Maricruz, andate al capítulo siguiente, Juan 14, del 15 al 17. El capítulo siguiente, Juan 14, del 15 al 17. A ver qué es lo que dijo Jesús, a ver. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, y esto va dedicado a Maricruz, dice, mora con, ¿viste Maricruz ahí? Con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros es porque Jesús estaba con ellos. Pero cuando Él se fuera, va a venir otro consolador, dice que Dios dará otro consolador que estará en vosotros. En nosotros. Entonces, Jesús estaba con ellos, pero cuando Él ascendió, vino el Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo cada día. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios 5:18 le decía, no os embriaguéis con vino, eso lo hemos estudiado. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A ver qué dice Lucas 11:11, fácil de buscar, Lucas 11:11. Del 11 al 13, 3 versículos. Lucas 11, del 11 al 13. Bienvenida Marisa, bienvenida Marisa.
¿Qué Bien, padre, qué bien. padre de, ah, A ver, Adrián, ¿qué dice? qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí está cómo se puede cumplir la instrucción de Dios de que no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Y acá está la fórmula. Pídanle cada día al Padre ser lleno del Espíritu Santo y Él lo va a llenar. Es la forma de lograr eso. A mí me llama la atención el versículo 13 que leía Ada al principio, y le dijo, id mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, de aquí está en Dotán. Al margen, como paréntesis, para los que estudian la parashá los sábados, Dotán era el lugar donde los hermanos tiraron en el pozo a Daniel, y el lugar donde lo sacaron y lo vendieron a José. Tiraron al pozo a José, lo sacaron y lo vendieron a la caravana de ismaelitas que iban a Egipto. Ahí era Dotán. Entonces, ahí donde vivía Eliseo, que era, para que ustedes entiendan, acá dice Israel, el rey de Israel. Acuérdense que el reino estaba dividido en Israel al norte, el reino de Israel, o Efraín, y al sur, Judá. Esto es el norte, por eso habla de Samaria como capital. El reino del sur tenía Jerusalén como capital, el reino del norte, las 10 tribus del norte, a Samaria como capital. Bueno. Sí. ¿Vos controlás? Bueno. Entonces, ahí ya les marqué eso, pero vieron que dijimos que ¿dónde está Eliseo? En Dotán. Me gustaría en este punto que me he detenido a propósito para que le prestemos atención, que podamos entender la importancia de estar en el momento justo, en el lugar justo donde debemos estar. Muchos hablan de tiempo y espacio. Bueno, de eso estoy hablando. En el momento justo, en el lugar justo donde debemos estar para recibir la bendición de Dios. Porque si no estamos en el momento justo, y no estamos en el lugar justo donde tenemos que estar, no vamos a recibir la bendición de Dios. Eliseo estaba exactamente donde tenía que estar. No pudo ser prendido por los enviados del rey de Siria porque estaba justo allí donde él debía estar. Entonces, ¿cuál es el secreto de Eliseo? ¿Dónde estaba? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y se lo voy a demostrar un poquito más adelante. Hay más textos que los voy a ir salteando. Los voy a ir salteando. Ada me dice que los saltee. Vamos al versículo 14, de lo que leyó Ada al principio. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cómo? ¿Para liquidar un solo tipo? Ustedes se preguntarán. No era ningún gil el rey de Siria. Sabía el poder de Dios actuando en Eliseo. Envió gente de a caballo y carros y un gran ejército para matar a una sola persona. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? Satanás nos quiere liquidar, chicos. Anda como león rugiente, leíamos, ¿no? Buscando alrededor, buscando a quién devorar. Satanás no se quiere devorar a los que pertenecen a su reino. ¿Sabe por qué? Pues son de él. Pero los que se le escaparon de su reino están en situación de peligro, o estamos permanentemente en situación de peligro. Por eso les hablo de estar en el momento justo, en el lugar justo, porque Satanás envía
su ejército, su gente de a caballo y sus carros. ¿Qué puede ser eso? A ver, problemas, por ejemplo, problemas. Ustedes no van a encontrar un carro que venga con un soldado arriba. Satanás nos manda problemas, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, circunstancias complicadas y difíciles. Nos envía a veces falta de trabajo, depresión, tristeza, angustia, preocupaciones, incertidumbres, soledad, falta de fuerzas, poca constancia para orar, poca constancia para seguir creyendo, poca esperanza. ¿No le parece que todas esas cosas son soldados que envía Satanás como el ejército que le mandó para matar al siervo de Dios, Eliseo? Pero aquí dice que el rey de Siria envió un gran ejército, un gran ejército. Y un gran ejército no solamente implica problemas, sino también personas. Es muy interesante, porque un gran ejército no son solamente carros, no son solamente caballos, también son personas. No solamente problemas. Por ejemplo, ¿qué personas podemos a veces identificar que envía Satanás para voltearnos, para deprimirnos, para desmoralizarnos, para bajonearnos, dirían los chicos ahora, o desmoralizarnos? ¿Qué cosas? Vecinos. Te envía vecinos que te ocasionen problemas, te envía amigos que te ocasionen problemas, jefes en el trabajo, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, profesores, la propia familia, extraños que andan en la calle, el cajero del supermercado, personal de las oficinas gubernamentales cuando vamos a hacer algún trámite para la empresa o lo que sea, el administrador del edificio donde vivimos, clientes del negocio donde trabajamos, proveedores, empleados bancarios, personas que en general son utilizados por el diablo para derrotarnos, igual que el ejército que mandó el rey de Siria para derrotar a Eliseo. Y dice el versículo 15 que se levantó de la mañana y salió Giezi. Giezi que somos nosotros. Salió Giezi, salimos nosotros, a ver. Y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, con carros. Y entonces el criado le dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Interesante eso, ¿eh? Eso es para subrayarlo en la Biblia, lo que dijo Giezi. Vio todo ese drama alrededor. Dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Las adversidades que vemos son suficientes para asustarnos, la mayoría de las veces, al menos a mí. No sé ustedes, porque los estoy mirando a todos ustedes y tienen cara de más valientes que yo, pero por lo menos a mí sí me asustan. Pero a veces sentimos que eso no es todo, que hay más. Percibimos que hay oposición, percibimos que hay lucha espiritual contra nuestra vida. El fin de semana pasada creo que fue, o el anterior, un pastor me apartó a un costado antes de empezar la reunión y me dijo: es impresionante la lucha espiritual que estoy teniendo. Es impresionante. Me levanto a las 5 de la mañana a orar, pero la lucha es cada vez peor. Un pastor. Entonces, eso no es todo. Entonces, no solamente las adversidades. Hay oposición, hay lucha espiritual contra nuestra vida. Hay enemigos invisibles. Pero ¿saben qué? Le voy a decir un gran secreto. Giezi hizo lo correcto. Usted dice: no, pero Giezi, un tipo así. No. Le quiero hablar bien de Giezi. Giezi hizo lo correcto. Porque el que no está entrenado para ver la revelación espiritual debe empezar desde el principio. ¿Y qué es el principio? Clamar. Clamar. Jeremías 33, 13. Y ese sí me lo va a tener que leer alguno para que quede grabado. ¿Quién lo encontró a Jeremías 33, 3? Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un gran secreto que no se le pasó por alto a Giesi. El texto clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamó. Me gusta eso, yo lo subrayaría 50 veces con lápiz fluorescente, con lápiz rojo, le haría un corazoncito alrededor, como hace la hada que hace corazoncito siempre. Por supuesto pone la inicial de ella y la mía adentro, ¿no? No. Pero lo que sea, porque eso que dijo Giesi es una clave. ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y la gran respuesta para subrayar también, Maricruz ahí, Lo demás yo creo que la tienen subrayada todos. Pero Maricruz, que tiene esa Biblia nueva, heredada de la abuela, ahí en Segunda Reyes, Segunda Reyes 6, 16 y 17. Segunda Reyes 6, 16 y 17, estamos llegando a la conclusión. A ver, Segunda Reyes 6, 16 y 17. ¿Qué le dijo? A ver, ¿cómo es el asunto? El que lo tenga. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ese de versículo 16 hay que subrayarle y poner el corazoncito también, Él le dijo, no tengas miedo. Maricruz, no tengas miedo. Hernán, no tengas miedo. Vicky, no tengas miedo. Danielita, no tengas miedo. Marita, que no la veo, no tengas miedo. Marisa, no tengas miedo. Adrián, no tengas miedo. Horacito, que también nos desapareció de la pantalla. No tengas miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué no tengas miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos más. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ángeles. Ángeles. El ángel de Yahweh Dios acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Son más. Son más, no tengan miedo, son más. Solamente que no los vemos. Pero a medida que ejercitemos nuestra fe, nuestros ojos espirituales, nos vamos a sentir más confiados en esta gran verdad de que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dijo el profeta Eliseo, Padre Dios, te ruego que le abra los ojos, te ruego que le abra los ojos para que pueda ver, para que vea. Entonces Dios le abre los ojos al criado y miró, y hasta ahí solamente veía los problemas y las personas que le ocasionaban dificultades y veía todas las circunstancias, pero ahí le fueron abiertos los ojos y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y ojalá hubiera sido todo, pero no fue todo, sino que Dios seguía con ellos, escuchando sus oraciones. Y ahora se los voy a demostrar. Me gusta cuando, anótenlo en Romanos 8, 26 y 27. Porque Eliseo intercedió para que Giesi pueda ver. ¿Saben qué? Romanos 8, 26 y 27, ¿qué dice Ada? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mira la importancia de por qué insistimos tanto en estar llenos del Espíritu Santo. Pues somos débiles. Yo sé que ustedes que son más jóvenes son más fuertes, pero yo tengo 68 ya. Y ya estoy débil. ¿Vieron? Débil físicamente, débil anímicamente, débil. Pero ¿saben qué? Hay un gran secreto en la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque como debemos pedir, o como hemos de pedir como conviene, ni sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo en nosotros clama y gime con gemidos indecibles delante de Dios, porque Él sabe qué nos conviene, sabe las situaciones por las que estamos pasando, sabe la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es Romanos 8, 26, 27, y también hay que subrayarlo y hay que transcribirlo en un papelito y pegarlo con el imán de la pizzería en la ladera para tenerlo ahí siempre presente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Se cumple la escritura que dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos textos tiene esta enseñanza de hoy? Salmo 34, 7. El ángel de Yud-Hei, Vav-Hei, el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, dice, no, pero no tengo fuerza. Tengo 68 años y no tengo fuerza. Pero ¿saben qué? Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Saben lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que el poder de Dios, el bracito no se podía conectar y entonces usa el teléfono de Sofía. Muy bien. Con el teléfono de la nena sí puede, ¿ves? ¿Qué dice? Perdón, la única manera de reconectarme fue con el teléfono de Sofi. No hay wifi, se murió todo y Sofi me prestó su teléfono. Perfecto. Bien, excelente. ¿Saben lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, yo tengo un problema en mi carne, un problema físico, se ve una gran enfermedad que no sabemos cuál es. Hay muchas conjeturas al respecto. Entonces, él dice, yo oré 3 veces a Dios que quite este aguijón de mi carne. Anoten la palabra aguijón y después búsquenlo al texto, aguijón. Que quite este aguijón de mi carne. Y Dios me respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me encanta cómo sigue esos versículos, aguijón. Bástate mi gracia porque mi poder, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Qué concluyo con esto? Debemos comenzar a entrenarnos en consultar a Dios sobre lo que debemos hacer y a esperar en Él para que Él vaya delante de nosotros con el ejército del cielo. No les voy a dar, porque debido a la hora, no les voy a dar dónde fundamento eso, no lo vamos a leer, pero les voy a dar los textos para que lo anoten. Y van a ver qué interesante, porque habla del rey David. 2 Samuel 5, del 17 al 25, anótenlo, porque es muy interesante. Ver cómo procedió David. Ve cómo procedió y qué esperaba. Cuando oigas ruido, como de marcha por las hojas de las balsameras, entonces te moverás. 2 Samuel 5, del 17 al 25. Es apasionante leer ese pedacito. Es hermoso. Cuando oigas ruido, le dice Dios, en las copas de las palmeras, de las balsameras, ahí te vas a mover. Esperar escuchar la voz de Dios para movernos. Escuchar la voz de Dios para movernos. David lo aprendió. El rey David lo aprendió. Ahora, ¿qué quiso hacer el rey de Israel cuando lo tenían en la capital?
Segunda Samuel, me pregunta Adrián, Segunda Samuel 5, del 17 al 25. Ajá. Ahí compartió el texto. Ahí compartió Freddy también en el chat del grupo. Entonces, ¿se imaginan? En Samaria, en la capital, está llevando al ejército enemigo a la plaza de la capital del estado. Se lo entregó. A la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se lo entregó en bandeja. ¿Dónde lo está llevando? Al obelisco. Te está llevando a todo el ejército enemigo. Que había quedado ciego y confundido. Porque no solo... bien, gracias Ada. Porque no solamente Eliseo oró para que Dios abra los ojos de Giesi, sino que oró y dijo que se enceguezcan los ojos de todo este ejército que me quiere matar. Quedan todos ciegos. ¿Y lo llevó a dónde? Al obelisco. A la capital de Samaria, el centro. A la capital de Israel, de las 10 tribus del norte, a Samaria. Sí. Donde estaba todo el ejército de Israel. ¿Saben cuánto les costaba liquidarlos? 10 minutos. Vamos a darle un changüí. 15 minutos. ¿Y saben lo que dijo Eliseo? Versículo 22. Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Debemos entender que las personas no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satán, Satanás y sus huestes diabólicas. No las personas, que él usa como parte de su ejército. Acá lo vemos clarito, que él usa como ese ejército para derrotarnos. Pero ¿se dan cuenta que esas personas no eran consideradas los enemigos? Satanás es nuestro enemigo. Las personas son muchas veces instrumentos utilizados por Satanás para derrotarnos. Pero la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos instrumentos. La voluntad de nosotros, de Dios para con nosotros, es que seamos instrumentos para salvar a esas personas. ¿Qué les metieron adelante? Un banquete. ¿Saben dónde está el banquete? ¿Quieren que les muestre dónde está el banquete? Acá está el banquete. Este es el pan de Dios. Este es el pan del cielo. Esto es el alimento de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Saben por qué? Porque era esto hecho carne. Era la Torá hecha carne. Por eso él decía, yo soy el pan. Porque este es el verdadero pan del cielo. Entonces, tenemos eso. Pongámosle banquete a nuestros enemigos. Al que te maldice, bendecilo. Al que te quiere lastimar, orá por él. No va a orar, Señor, bendícelo para que sea más ladrón y más desgraciado que antes. No, Señor, bendícelo para que tu Espíritu Santo le toque el corazón y dale la oportunidad de arrepentirse y de recibir en su corazón tu palabra a tu Hijo y todos sus pecados sean perdonados, tenga un nuevo nacimiento y pase a integrar tu familia, Señor. Oro por él. Muchas veces están equivocados unos cuantos pastores y miembros de las iglesias que, como la Biblia dice, que oren por las autoridades. Dice, bendice a la autoridad. Y son una manga de delincuentes. No, Señor. No, Señor. Haz justicia al delincuente. Haz justicia con él. Al que le come el pan al pobre, haz justicia con él. Pero te ruego, Señor, que tengas misericordia y que tu Espíritu Santo lo ilumine para que se arrepientan. Para que te reciba en su corazón y entre a formar parte de tu familia. No estamos bendiciendo la delincuencia, estamos bendiciendo al ejército que Satanás usa para derrotarnos. Porque esas son personas por las cuales Jesucristo dio su vida, al igual que por nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3.9. Segunda Pedro 3.9. Dios hará que los hombres que son instrumentos de nuestros enemigos espirituales reciban la palabra de Dios por medio de nosotros. Para eso estamos. No nos olvidemos que ellos son solamente cautivos. Son cautivos. ¿Qué son? Cautivos. ¿Cómo este tan desgraciado? Señor, se muere tanta gente buena, decía un amigo mío. Y mira lo que dura. No, es un cautivo. Y tenemos que orar por su libertad y poner adelante de ellos el alimento vivo de la palabra de Dios. El alimento vivo, el pan que descendió del cielo
que es Jesucristo. No nos olvidemos eso, que son cautivos. Y 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el versículo 23 que los enemigos no volvieron a molestarlos. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más. Nunca más. Vinieron bandas de Siria a atacar a la familia de Dios. Hechos 2:46 y 47, y con esto termino. Alguno que lea Hechos 2:46 y 47, y con esto queda terminado. Hechos 2. Hechos 2:46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Interesante, teniendo a favor con todo el pueblo. Si cuando viene alguien a atacarte, vos te pones en posición de ataque, no sabes cómo termina eso. Pero leíamos la otra vez que Dios dijo, no habrá para que peleéis contra ellos. Esperad y ved la salvación de Dios. Esperad y ved. Y mientras que los sacerdotes tocaban sus instrumentos y alababan a Dios, Dios hizo que los ejércitos enemigos se vencieran entre ellos. No habrá para que peleéis vosotros. Esperad y ved la salvación de Dios sobre vuestras vidas. Solamente que tengamos favor con todo el pueblo, que estemos juntos en congregación, que es lo que ustedes van a empezar a hacer en este tiempo, estar en congregación, seguir predicando la palabra de Dios, haciendo crecer esto contra todos aquellos que son el ejército del enemigo. Le van a poner pan delante de ellos, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y dice que el Señor se ocupaba de añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios los bendiga. Espero que esta breve palabra les pueda resultar de utilidad. Horacito, por el teléfono prestado. Bueno, gracias Horacio del Sabio, ¿no? Yo siempre cuando hablamos me refiero a Horacio del Sabio, ¿no? Digo, como para diferenciarnos. Yo soy el bello y vos sos el sabio. Claro. Sí. Bueno, siempre es muy interesante escuchar toda la riqueza que tiene la enseñanza esta de la historia de Eliseo con su sirviente y los sirios, ¿no? Como vos bien dijiste, ¿no? ¿Qué se esperaba? Bueno, Eliseo era el siervo de Elías, pero Giezi podría haber sido tan grande como Eliseo, ¿no? Si hubiera entendido para qué se le abrieron los ojos. Y muchas veces nosotros estamos en este camino y llega un momento que se nos abren los ojos y a veces nos olvidamos de para qué se nos abren los ojos. Lo charlábamos en la reunión presencial que tuvimos hace poco, ¿no? ¿Para qué recibimos poder? Cuando hablábamos de la Gran Comisión. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Siempre que Dios hace algo tiene un para qué, no lo hace sin tener o sin esperar una consecuencia. En ese caso era, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Entonces, cuando uno ve casos como el de Giezi, mira un montón de cosas, ¿no? Como vos bien dijiste, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, etcétera, que es bastante difícil no verla en las personas que vienen y te hacen mal, pero es un ejercicio a hacer para que Dios sea el que tome la batalla, si no la toma uno y después sufre las consecuencias uno. Pero
¿qué potencial? Yo siempre pienso qué potencial perdió Giesi en ese camino, ¿no? Es simplemente, como vos decías cuando arrancaste, ¿no? Cuando uno lee la historia y se mete en la piel de la historia, imagínate, o sea, vio carros, gente de a caballo, y eran más los que estaban con él que los que estaban en contra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a los que estamos, por lo menos a cada uno de los que veo ahora sí en ventanitas muy chiquitas, con el celu de Sofi, yo creo que a todos se nos abrieron los ojos, con un propósito. Entonces, parte de este mensaje, por ahí la parte B, es para qué se nos abrieron los ojos, ¿no? Y cómo estamos caminando ese camino con los ojos abiertos. Y qué fruto estamos dando, ¿no? Entonces, porque hay cosas grandes para nosotros. Y ese amor que vino por nosotros también vino por esos que no nos tratan tan bien, pero en el caso nuestro sí se nos abrieron los ojos, a diferencia de los que no nos tratan tan bien, ¿no? Que serían los sirios y el rey de Siria, los ejércitos, en realidad el rey de Siria es el enemigo, los ejércitos y los sirios eran los problemas y las personas que el enemigo usaba. Así que da para profundizar y llevarlo a los pies, y tiene mucho que ver con el momento que estamos caminando. Así que gracias, Pa, por la enseñanza. Y bueno, los escucho, micrófonos abiertos. No levanten tanto la mano que no sé por quién seguir. Quería aportar algo que pensé, porque usted, Horacio, dijo que nos llevó al lugar que tenía que estar, que es Dotán. Me quedé enganchado con eso porque cuando lo estudiamos con José. Claro. Y Dotán significa dos pozos o dos cisternas. Entonces, podemos verlo que José, en el caso de José, a la vista, José lo tiraron en un pozo vacío, a la vista de los hermanos. Pero a la vista de Dios, a la vista de una persona, digamos, en el caso de Dios, ese pozo estaba lleno del Espíritu Santo. José no estaba abandonado en ese pozo. Lo que pasa que ahí está el tema, ¿no? Cuando estamos en un problema, en una tribulación, en una guerra, en una batalla, como acá se plantea, depende de nuestro estado espiritual, cómo vemos esos pozos. O veo el pozo vacío o veo el pozo lleno. Encima, Dotán habla del pacto, de la señal del pacto. O sea, nosotros tenemos que estar en Dotán. Cuando tenemos un momento complicado, tenemos que recordar el pacto de Dios para con nosotros, para no abandonarlo, porque el miedo nos hace abandonar el pacto. Entonces, es todo un tema, porque yo también, a ver, a lo mejor tengo un poquito más de palabra por años no más respecto a ustedes, pero uno permanentemente está debatiéndose entre estos dos pozos. No es que crezco y después ya estos pozos ya los supero, y no, esto es todo el tiempo, estamos viviendo esto. Entonces, me quedé enganchado con eso porque digamos, la vida es permanentemente eso. ¿Qué es lo que yo veo? Veo ese ejército de Dios que me está respaldando. Pasó con Jacob también, cuando Jacob está por pelear con el ángel antes, también le muestra Dios toda esa legión de ángeles dispuestos a defenderlo contra su hermano Esaú. Y a veces lo vemos a los ángeles y así todo dudamos. Entonces nos caemos en ese pozo vacío. Eso. Gracias. No, muy interesante la reflexión, Adrián. Muy buena. Muy profunda. Y sí, es así. Viste, cuando uno lo ve tan bruto como en el caso de Giesi, ¿no? Que sería bueno tener Giesi parte 2, te tira un centro para tranquilizar. Sí, esa está muy buena. Sí. ¿Y qué te pasó, Giesi? Le pondría yo un título más recargado. Giesi recargado. Giesi Reload. ¿Qué hiciste, Giesi?
que lo mandaste ahí a tirarse 7 veces y no sé qué. Bueno, te dejo esa para la que viene, ¿no? Pero cuando se le abrieron los ojos, lo vemos como muy poderoso, muy visible, y no nos damos cuenta que, como dice Adrián, los tenemos abiertos nosotros, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que los tenemos abiertos ni para qué. Y sobre todo también hablaba Horacio el Sabio del discernimiento espiritual, ahí cuando hablaba de Eliseo, porque la batalla se ganaba espiritualmente. Y cuántas veces yo, hablo en primera persona, resuelvo las cosas yo y los conflictos yo y pienso cuál es la estrategia para resolverlo yo, cuando en realidad si son espirituales, sí, Lila, si son espirituales y si él es el que está al mando, yo debería darle lugar a él para que me diga qué hacer, ¿no? Totalmente. Así que, ¿alguien más quiere compartir algo? A mí ya me está diciendo, quédate quieto. Por eso tardé en conectarme, tenía que resolver un asunto personal. Y mientras escuchaba de lejos, de acá de la habitación, digo, bueno, como digo siempre, ¿sabés qué voy a hacer ante tal situación? Siempre le digo a mi esposa, que está acá al lado mío, lo que pasa es que no cabemos, porque está en vertical, ahí está. ¿Y qué voy a hacer, Marisa, cuando pasa algo así? Nada. Nada. ¿Y qué le vas a decir? Nada. Nada. Entonces, dejar que Dios siga tomando el control, porque muchas veces, como decís vos, queremos resolver a nuestra sabiduría porque tenemos las cosas a mano para hacer y bueno, y haz todo lo que esté a la mano, como lo dice el Señor en la Biblia, pero a veces hay momentos en los que dejá lo que vaya pasando, voy a seguir mi plan de vida tal cual como estaba, sigue todo normal, acá no pasó nada con la familia, nada, temas míos de trabajo y cosas así, me está yendo bien en el estudio, estoy resolviendo y voy a seguir tranquilito y muy tranquilito. Seguimos donde estamos, en Escobar, ahora estamos paseando un rato, pero dejar que Dios siga haciendo. Anoche la verdad que fue reconfortante hablar con un cliente católico y le terminé predicando, muy interesado en hablar conmigo, y digo, bueno, eso es lo maravilloso. Digo, cómo hay gente permeable que recibe palabras, y donde menos te lo imaginás. Yo buscaba lugares, yo lo dije, y sin embargo, con solo abrir la boca un poquito más y bendecir a las personas, Dios después va a resolver nuestras situaciones, pero tenemos que dejarlo que Él actúe. No tomárnosla como que, bueno, pude resolver tal o cual cosa, porque Jessy en algún momento se tentó. Dijo, che, ya que estoy, no hay algo para mí. Cuando uno ve la mano poderosa de Dios en las personas, en la familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, no tenemos que tomarnos muy humanamente las cosas y después empezar como a aflojar un poquito. Así que bueno, muy, muy bueno. Escuché de Jessy para adelante, no sé si me habré perdido algo al principio, pero lo voy a volver a revivir después. Bueno, excelente. Excelente, Freddy. Bueno, después lo suben online para que puedas escuchar la primera parte. Gracias Freddy, gracias ahí Marisa, se los ve lindos, bronceados, con sol radiante. Los pelos duros. No tengo que poner gorra, porque ¿sabes qué? Yo traté de peinarme, pero no pude. Tampoco hay tanto, Freddy, no te hagas el canchero acá. Vicky, Hernán, Marita. Vicky, Marita. Ahora que está Marita ahí, qué lindo verte, Marita. Sí, pero puedes hablar ahí. Está haciendo un curso acelerado para aprender a apagar el micrófono para después hacerlo en su casa, porque dice que no se animaba a hacerlo sola, porque no sabía si dejaba abierto. Entonces, ahí está practicando. Hay que seguir aprendiendo cosas. Siempre. No me voy a privar de
justo por no saber manejar estos dibujitos. Así que ya los estoy aprendiendo. Bueno, me resultaron varias cosas sumamente interesantes. Una de ellas, y que creo que lo sabemos todos, o casi todos, que cuando alguien nos ataca, nos hiere, nos lastima de alguna manera, puede ser material, emocionalmente, no es un enemigo. Y aunque lo sabemos, a veces nos embroncamos con esta persona, ¿no? O la tratamos no muy bien, es natural esa reacción, pero tenemos que verlo como lo vimos ahora y recordarlo y repetirlo para que nuestra actitud brote naturalmente cuando nos pasa eso. Son cautivos y lo que tenemos que hacer, aunque sea nuestro propio hijo, es orar por ellos, no enojarnos y clamar porque Jesús murió por él, murió por todos los que nos hacen daño. Y eso, aunque lo sabemos en teoría, cuesta mucho a veces con extraños o con conocidos o con nuestros afectos reaccionar así. Es uno de los tantos puntos interesantes que vimos hoy. Gracias, Marita. Muy, muy sabia la recomendación y muy aplicable, ¿no? Porque ponerse este filtro, ¿no? Porque uno tiende a tratar de responder de alguna manera cuando te hacen mal o sentirte mal, ¿no? Entonces, sí. La verdad, muchas gracias, Marita. Solo agregar una cosita más. A veces nuestro enemigo somos nosotros mismos. A veces es más difícil aplicarlo para con nosotros que para el otro. Por eso vivimos todo el tiempo defendiéndonos, porque creemos que los demás nos atacan cuando en realidad lo que nos pasa es que no tenemos ni amor ni misericordia para nosotros mismos. Entonces también hay que saber identificar nuestro enemigo como nuestra mente a veces, que todo el tiempo nos está llevando para atrás, nos está haciendo querer vivir con los viejos hábitos cuando ya sabemos que eso no funciona. Esto lo digo para acá mi hermano Horacio Lindo, que nos unimos en esto de querer hacer las cosas a nuestra manera y después, claro, frenamos un ruido de ruedas ahí furioso. No, así lo hacíamos antes, ¿cómo será ahora? Y recién me acordaba aquella enseñanza que tuvimos hace un tiempo atrás que decía que Dios aún tiene más, pero solo tiene más cuando es a su manera, no a la nuestra. Tal cual. Entonces, eso me hizo acordar allá cuando tuvimos la enseñanza con las sierras atrás, por eso me acuerdo mucho de ese día, que Dios tiene más todavía, pero solo a su manera, no a la nuestra. Así que solo cerrar con eso. Muchas gracias, Vicky. Sí, muchas veces identificamos, es más fácil identificar al enemigo afuera que adentro, ¿no? Y tiene que ver también, está bueno, ¿no? Con el mucho más de Dios que enseñaba Horacio el Sabio en una de las charlas que ustedes tenían, Fondo Serrano. ¿Alguien más? ¿Quién me queda? Muy cortito. Maru. Una profunda y otra más de Iván. Ahora no puedo. Dame un minuto. Dame un minuto, estoy hablando. Estoy hablando. La más profunda tiene que ver con ver alrededor siempre el enemigo, ¿no? A lo que voy es, uno por ahí cuando la pasa mal ve en todos lados algo mal el enemigo. Entonces, como decimos, separar a la persona de lo espiritual es fundamental. Pero la enseñanza que más me llevo no tiene que ver con eso, sino con lo último que más o menos dijeron, es que somos más. Porque por ahí uno en el día a día, o uno tiene épocas, ¿no? Pero cuando la está pasando mal o está en un momento de tristeza, no se da cuenta de que somos más.
Y me parece que esa es la enseñanza que me llevo hoy. Después, la otra acotación es más de superficie, pero digo, el rey de Siria, en este caso Satanás, ¿qué le hacía pensar que lo iba a poder matar a Eliseo? Si ya le había boicoteado todas sus intentos. ¿Qué te lleva a tomar la decisión de ir y querer matarlos? Si es obvio que no es parte de lo terrenal, sino de lo espiritual. Bueno, esas dos. Son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestro, ¿no? Es importante y eso lo vamos viviendo y experimentando en la vida del cuerpo, ¿no? Cuando pasamos momentos, como dijo Maru, de tristeza o complejos, cuando uno tiene la vida de cuerpo, se da cuenta físicamente que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y con respecto, yo creo que las maquinaciones del enemigo son constantes. Entonces no es que dice, che, a este no lo voy a poder bajar, por eso no lo voy a atacar. Si quería, fue a tentar a Jesús, imagínate, cómo no va a creer que va a poder frenar a Eliseo y a cualquiera de nosotros. Así que yo creo que ese es bastante constante el enemigo y no tan... yo creo que va por disparo, no por precisión. Así que calculo que por eso le trató de tirar. Como los testigos de Jehová, ¿no? Que insisten. En algún punto les debe funcionar, ¿no? Porque pasan los años, los siglos y lo siguen haciendo de la misma manera. Pero esos son buenos de verdad, esos pibes son buenos de verdad, pero no los compararía con el enemigo. Solo cuando tocan el timbre del sábado a las 8 de la mañana, ahí sí un poquito así, ¿quién te manda? Junior, ¿me dejás agregar algo que sí, también me hace, a mí personalmente me llama mucho la atención y es el final, ¿no? Cuando Dios se los entrega enceguecidos en la plaza, en la capital, en Samaria, y les dice, trátalos bien, y les dice, dales de comer. Y no puedo dejar de relacionarlo con lo que venimos estudiando los últimos sábados, que es la historia de José, ¿no? De hecho, este sábado vamos a concluir la historia de José. Las últimas 4 semanas venimos estudiando la vida de José los sábados a la mañana. Y José, llegando a ser el vicegobernador o el virrey de Egipto, pudo haber ejecutado venganza contra sus hermanos. Los hermanos que lo odiaron, que lo quisieron matar, que lo vendieron como esclavo. Y sin embargo, José actuó con amor, actuó con compasión, con perdón, tuvo la capacidad de perdonar. Y no solamente eso, al estar alineado con Dios, pudo ver que pudo reconocer que no eran de alguna manera sus hermanos, sus enemigos, y pudo ver mucho más allá, pudo ver que todo lo que había pasado era plan de Dios. Entonces cuando también, ¿no? Qué difícil es, o por lo menos para mí es un área difícil, decir, puedo ejercer venganza por mano propia, porque me lastimaron, porque me hirieron, porque me atacaron, y sin embargo no lo hago. Eso me garantiza seguir en el propósito de Dios, y eso me garantiza seguir recibiendo revelación de Dios. Eso quería agregar nada más, que me hizo ruido también de esta historia. Sí, un punto no menor, ¿no? Cuando tenés no solo la capacidad de ejecutar, sino cuando tenés el poder de ejecutar. Que era el caso de Eliseo, y decidió no hacer, ¿no? Uh-huh. Y el riesgo ahí, si lo hubiera hecho, era grande también, ¿no? Entonces, bueno, sí. Como hizo Jesucristo, ¿no? Estoy pensando ahora lo que dijo usted. Jesucristo él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, tal cual. Me sonó un poco de eso. Tal cual. Debería haber tirado un fuego consumidor en el momento, sí. Liquidame 3-4 kilómetros alrededor de esto,
Sí. Déjame nada más los que se portaron bien y no pasaba nada, ¿no? Tal cual. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, amados hermanos, les voy a pedir a Adrián que cierre en oración hoy. Todo sea por una buena pizza. Los esperamos. Para que la tengo Ada ahí con una consulta. Adita, ¿estás consultando algo? ¿Estás pensando algo? Sí, si no te quedó algo por comentar con respecto al miércoles que viene. Ah, sí, lo organizo ahora. Lo organizo en la semana después por WhatsApp con cada uno. Ok. Buenísimo. Adrián, todo tuyo. Amado Padre, amado Señor, queremos darte gracias por poder estudiar tu palabra, por poder saber más de ti, por aprender, para poder entender que contigo somos más, siempre somos más, Señor. Ayúdanos a ver, ayúdanos a poder discernir y poder reaccionar en el momento justo para no desviarnos, Señor. Tómanos de tu mano para poder caminar siempre junto a tu Hijo. Y queremos agradecer esta reunión, Señor, porque todo funcionó bien para poder seguir estas enseñanzas con mis hermanos, compartir este momento agradable. Señor, bendice a cada uno de ellos y a los que no se han podido conectar, que la semana que viene puedan hacerlo nuevamente. Que todo sea para exaltarte y adorarte en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, que estén bien. Les mando un beso grande. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Buena semana. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.